Estudiar el domingo 20, que nada más tiene una pregunta, la pregunta 53. Ahora, repasando el credo de los apóstoles, dice lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Hasta ahí hemos estudiado. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Hasta ahí también. Creo en el Espíritu Santo. Ese es el artículo que vamos a estudiar hoy. Creo en el Espíritu Santo, y el estudio de hoy tiene solo una pregunta. Sin embargo, yo le he extendido más preguntas, las cuales van a ser participativas y casi que dedocráticamente. Sí, ya la hermana hizo una cara como... Y la de allá tampoco se va a salvar. Está bueno, ¿verdad, hermano? ¿Quiénes votan? Sí, también. Ok. Son preguntas importantes, hermano, que en teoría los miembros deberíamos estar repasando. No se sienta mal si no responde bien. Pero sí es como una alerta, ¿verdad? Esté refrescando, medite más en estas doctrinas, repase la lección de hoy. Muy bien. ¿Qué crees del Espíritu Santo? Esa es la pregunta 53. ¿Qué crees del Espíritu Santo? Y lo que vamos a ver hoy no aborda jamás la doctrina del Espíritu Santo. La confesión de fe nos da una respuesta que vamos a verla al final. Al final la vamos a ver porque va a ser un resumen de las preguntas que vamos a hacer en este momento. Muy bien, ¿qué crees del Espíritu Santo? Primer pregunta, dedocráticamente. Está en la pantalla. ¿Es el Espíritu Santo Dios? Esa pregunta va para algunos de los niños. ¿Quién quiere responderla? ¿Sí? ¿Caleb? ¿Sí? ¿Usted qué dice, Nehemías? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ian? ¿Sí es Dios? Bien. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? ¿No? Qué bueno, ¿verdad? Si no, nos asustaríamos bastante. Estás en el salón del reino equivocado. Bien, por supuesto, el Espíritu Santo es Dios. Siguiente pregunta. ¿Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo A, una persona, o B, tres personas? Ya que él le respondió, él dice que tres. ¿Alguien puede opinar que es una? Vea la pregunta, ¿es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo una persona o tres personas? ¿Alguien que opine diferente? ¿Qué opina usted, hermana? ¿Una persona? ¿Alguien opina igual que la hermana? Es tres personas, un solo Dios verdadero. Ajá, ¿sí? Ahí está. Amén. No. Si fuera solo una, seríamos unicitarios. Ajá. Entonces, ve que es importante refrescar. Es tres personas, son tres personas. Y como bien dice el hermano, una esencia. ¿Se acuerda cuando vimos la palabra esencia? Viene de un ser, es un mismo ser. Pero en tres personas. Hay un canto, ¿se acuerda? Que dice, Dios en tres personas. Es bendita Trinidad, santo, 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 ¿verdad? Dios en tres personas. Recuérdelo, el canto, Dios en tres personas. Lo cantamos, ¿sí? Bien, están bonitas las preguntas, ¿verdad? Pero síguele preguntando a todos. Sí, va democráticamente. Aquí podemos participar todos y sumar, ¿verdad? Yo anoté algunas, pero yo sé que las hice rápido.
¿Qué operaciones tiene el Espíritu Santo? Siguiente pregunta. Hermana Silvia, ¿usted podría empezar diciéndonos una operación del Espíritu Santo? Algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Qué función tiene? Amén. Convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Lo vimos en la predicación. Manito Caleb. Amén. Cambia el corazón. La regeneración. Nos consuela y nos revela su verdad. Consuela, ilumina la verdad. Ya no hay más revelación. Bueno, nos Ilumina. Consuela, convence, ilumina. Santifica. Ajá, nos santifica. ¿Es un sinónimo? ¿Es un sinónimo? Está bien, pero sí, vamos siendo transformados. Es un sinónimo de la santificación. Nos sella. ¿Qué más? nos da el poder de persistir en la palabra. Ajá. Nos tira al suelo y nos revuelca algo. Nos hace perseverar, ¿verdad? Nos ayuda a perseverar. El que no persevera, ¿qué pasa? No persevera, no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? No persevera, no tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos ayuda a perseverar. Primera Juan 2:19. Si no fuera por el Espíritu Santo, ustedes y yo toditos ya estuviéramos en el mundo. Y estuviéramos aquí, pero con nuestro corazón en el mundo. No con nuestro corazón aquí, ¿verdad? Estamos acá y yo espero que también su corazón esté acá. Eso hace el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Qué más operaciones tiene el Espíritu Santo? Hermana Liz, ¿alguna? ¿Le ayudo? ¿Algo? Dador de dones. También nos guía Guía. en la que nos ilumina en la lectura de la palabra. Nos guía. Ajá. Pero aludir quizás sea parte del proceso de santificación. Pero Todo en... Ajá. Eso entra en el paquete de santificación. Por ejemplo, para ayudarle a la hermana Liz, ¿algo que Jesús también está haciendo en el cielo? Liz. Sí, pero es que ahí ya se la adelantaron. Él intercede. Él intercede. Nos hace sentir la presencia del propio Dios en cada vivencia. Y como nos hace perseverar en la revelación en la manifestación de su verdad. Es que solo escrito. Escríbalo. Escríbalo. ¿Sí? Redáctelo, lo piénselo. Bien, hemos visto de las que yo puse que no han dicho. Agregamos también, Él es el dispensador de la gracia. Es una operación de Él. Y cuando hablamos de gracia, solo hay una gracia, ¿verdad? Pero en teología la dividimos en dos. ¿Cuáles serían esas dos? Que no sea el hermano Olger ni el hermano Pastor. ¿Ah? Ah, sí, la primera. Es que todavía no hay que poner la diapositiva. ¿Cuáles son, hermana? ¿La puede leer, hermana Noelia? Ok, ¿quién puede describir brevemente la gracia común? ¿Ah? Ok, Dios, bueno, todo hombre tiene beneficios de esa gracia común. ¿Quién más puede? Sí, claro. ¿Qué más podemos decir de esa gracia?
Vamos a ver quién más acota. Cuando pensamos en las personas y en la depravación total, piense con esa gracia común. Ella interactúa en ese sentido. ¿Será esto, bueno, de que Dios hace llover sobre justos e injustos, cierto? Sí. Esa gracia común entiendo yo que también tiene que ver con el hecho de que el Señor también restringe quizá la maldad de incluso los que son depravados, para que su maldad no llegue, ¿verdad?, a niveles que el Señor no quiere que llegue, o que el Señor Aún. no tiene dentro de su plan, como yo. Exactamente, yo no lo hubiera explicado mejor. Restringen. Sí. Hermano pastor, ¿ya acotar algo? Está bien, ¿verdad? Sí. Exactamente. O sea que el Señor nos hizo a todos un poquito por bien común, porque si no ya estaríamos, nos matamos entre todos. Pero esa gracia no es. Exacto, buena aclaración. Esa gracia común no es salvífica. Es una gracia, es una restricción, como bien lo dice la hermana, que opera en las personas. Si Dios quita esa gracia, la persona entonces va a quedar mayor expuesta a la esclavitud de su pecado, y su pecado se va a manifestar cada vez más. Piense en Hitler. ¿Usted cree que Hitler tenía mucha gracia común? Más bien lo opuesto. Dios soberanamente quitó mucho de su gracia común en él. ¿Y qué hizo? ¿Alguien puede darle un sinónimo a Hitler en este momento? Un adjetivo a Hitler. Un adjetivo de lo que él fue. Un monstruo, ¿verdad? Un monstruo, un asesino, es un genocida. Todo eso se le puede atribuir a Hitler, ¿verdad? ¿Por qué? Buenos días. Hermano, ahora que mencionas a Hitler, esa gracia común, cuando vamos a predicar, es la que la gente cree que la hace buena. Es el bullismo, Ajá. que es catastrófico. Porque cuando usted llega a predicar el evangelio, yo soy Juan. Ajá. Y sin darse cuenta, está hablando de la gracia común que el Señor nos puso a todos. Entonces, como el libre albedrío del hombre se mueve entre sus delitos y pecados, entonces yo puedo decidir si soy bueno o soy malo. Esa gracia común. Por eso nosotros llegamos y hablamos de la naturaleza caída que está, para entender que además de esa gracia común necesita la gracia común. Ajá. Mano pastor. Esa gracia común la tienen todos los seres humanos, pero como bien explicas, hay personas que tienen menos gracia común. Por ejemplo, Romanos 1:24 dice la Biblia, por lo cual Dios también los entregó a las injusticias de sus concupiscencias. Entonces, hay personas como Adolf Hitler que Dios los entrega a su depravación y les quita mucha de la gracia común que contamos muchos de nosotros antes de venir a Cristo. Ajá. De hecho, yo iba a citar Romanos. Adelante, hermana. Ajá. En mi caso, digamos, personal, cuando yo entendí, bueno, no es que lo haya entendido todavía, pero entendí un poco esto de la gracia común, me ayudó mucho, digamos, a ponerme en mi lugar, porque antes de conocer de eso, tengo que confesar que yo pensaba, pero bueno, cuando yo estuve en el mundo tampoco fui tan mal, ¿cierto? O sea, tampoco era que yo hacía desastre, ni mucho menos, pero cuando yo entendí que la razón por la cual, cuando yo estuve en el mundo, no fui tan mal como yo creía, no era porque yo era buena, sino porque Dios, en su gracia común, me había restringido a que yo no hiciera cosas atroces que pude haber hecho. Entonces ahí fue cuando se me cayeron todos los anillos, ¿verdad? Menos de matrimonio. Sí, no menos de matrimonio, sí. O sea, ¿me entiendes? Se me cayó todo aquello que yo pensaba de mí, que yo decía, bueno, al menos no soy casada. Entonces yo me dije, no, o sea, malísima pude haber sido. Gloria a Dios que el Señor me restringió hasta cierto punto para que yo no hiciera las atrocidades que otras mujeres sí están haciendo. Más bien orar por aquellas que ¿verdad? Hablando en el ámbito femenino, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces, lo ubica uno, digamos, también, que uno no se crea la gran cosa porque no hizo grandes cosas, que fue Dios que le restringió que no lo hiciera. En otras palabras, cuando entendemos la gracia común, nos damos cuenta cuán glorioso y amoroso es Dios y misericordioso, y nos ayuda a darle gloria a Él. Señor, gloria a usted. Porque si yo no fui tan malo, fue por su gracia general, su gracia común. Ahí me disculpan porque puse dispensador de la gracia y puse común y general, pero son sinónimos.
estamos diciendo que Dios entonces, el Espíritu Santo es un dispensador de la gracia, y la gracia es un favor inmerecido, ¿verdad?, que le ayuda al hombre, en este caso la gracia general, a que su naturaleza pecaminosa no lo gobierne tanto y no lo lleve a ser todo un monstruo. Porque si aún Dios no hubiera restringido a Hitler, Hitler hubiese sido aún peor. Ahora todos llevamos un Hitler adentro. Ahora en el carro. ¿Cierto? ¿Quién dijo cierto? Sí, el hermano me venía hablando de. ¿Verdad? Amén. Gracias a mí. Me venía hablando de testimonio. Y eso me recuerda una experiencia que tuve así muy rápido, que también yo fui a pedirle perdón a las personas por atrocidades que hice. Y esa persona, ya yo no tengo autoridad moral. A una le pregunté si me perdonaba, me dijo que sí, porque me dijo, usted va a tener que vivir toda su vida con eso, toda su vida con Cristo. Y yo por dentro dije, sí, las consecuencias, la parte de consecuencias, ¿verdad?, inevitables, voy a tener que vivir con eso. Entonces no pude predicarles el evangelio porque no tenía autoridad moral delante de ellos. Entonces mi oración es a todas esas personas les prediqué el evangelio, porque no van a creerme, me ven como lo que era, un diablo. Porque para ellos, ahora que estamos hablando aquí, en la gracia común, ellos se creían mejores porque ellos no hicieron lo que yo hice. Pero el Señor vino por lo peor de lo que yo hice. Y Él nos rescató y nos redimió. Ajá. La gloria es su nombre. Entonces, por eso no tenemos que comparar, nunca te sientas mejor porque no tienes el pecado que te practica. Porque todo, dice la palabra, hasta una pequeña mentira, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y el que dice que no tiene pecado? Es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Aquí estamos un montón de pecadores que no practican el pecado por la gracia de Dios. Y entonces, como el Espíritu Santo es dispensador de la gracia, Él también dispensa la gracia, que en teología se le llama salvífica, que es donde entran estas operaciones del Espíritu Santo en la persona que está caída. Efesios 2 dice que Él nos dio vida estando muertos. ¿Quién resucita a los muertos? La Trinidad. Y el Espíritu Santo es parte de esa operación. El Espíritu Santo da vida. Ahí están las citas, por ejemplo, donde hablamos de que Él regenera. Ezequiel 36, viene Dios hablando de que Él va a dar un corazón nuevo y que va a poner su espíritu en el corazón de las personas. Igual Ezequiel 37, 14. Pero sí quiero que vayamos a Tito 3, y vamos a leer el verso 5 y 6 del capítulo 3 de Tito. Nos salvó. Tito, la carta que Pablo le escribe al pastor Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó. 3, 5. Y el verbo está pasado, presente, futuro. En pasado. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Jamás. La salvación no es por obras. Las únicas obras que acotaron para nuestra salvación fueron las obras de Jesucristo. Y lo único que el ser humano acota para salvarse, sí, son sus obras. Todas las obras pecaminosas que hizo, por las cuales Cristo fue a morir en la cruz. Por eso no hay jactancia, la gloria del Señor. Y dice que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Eso no cuenta, ¿verdad? No cuenta ninguna de nuestras obras para salvación. Sino, ¿por qué? ¿Qué dice el texto? Su misericordia. Fue porque Dios quiso tener misericordia. ¿Alguien puede decir qué es misericordia? Cuando se lee misericordia, ¿qué entiende por misericordia? Un regalo inmerecido. Que no recibimos lo que merecemos. No recibimos lo que merecemos. Eso es misericordia. No recibimos lo que sí merecemos. Eso es misericordia. En contraposición a gracia. Gracia es cuando sí recibimos lo que no merecemos. La salvación es por gracia. Recibimos algo que no merecemos.
Entonces, por misericordia y gracia somos salvos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de ¿quién? En el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo quien regenera. Es el Espíritu Santo quien da vida al muerto. Si el Espíritu Santo no está obrando en el corazón, en la mente de alguien, cuando usted le está hablando el Evangelio, ni usted, ni yo, ni nadie lo va a convencer. Por lo tanto, yo enfatizo mucho esto, pero Dios no nos llamó a estar peleándonos, ni a estar tampoco debatiendo. No gaste, como decimos los ticos, pólvora en sopilotes. Predique el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Es poder de Dios. Entonces, si el Evangelio no está salvando a alguien, ore por él. Ya le diste lo mejor que le puedes dar y lo que esa persona necesita, Evangelio. Ya le dices Evangelio, listo. Hermano, y del Espíritu Santo se ha usado mucho, ¿verdad? Nosotros venimos de distintas iglesias, bueno, yo pasé por como 15 iglesias, y todas pentecostales. Unas ponían más pandereta que en otras, y en otras me tiré al suelo y me empujaron. De todo me pasó, recibí bastante fuego extraño. Yo creo que ahí es donde me quedé pelón. Pero lo que les quiero decir con esto es que ahorita esta enseñanza del hermano tan sobria, porque ese es el flor del Espíritu Santo. Uno cuando hace enseñanzas o conversa con personas, sale con misticismo del Espíritu Santo me puso. Yo no digo que el Señor no le pueda poner a uno un versículo o algo, porque el Espíritu Santo obra poderosamente para guiarnos. Pero ya entre eso y el fuego extraño que vemos todos los días, un día esto vi un video de un pastor volando, que no sé si ustedes lo oyeron, y le ponen un cable así, y él va volando por toda la congregación predicando. Ay, es que si se le revienta ese cable. Yo llorando porque se le reventara el cable. Hace que todo esto sea fuego extraño, y se ha confundido el papel del Espíritu Santo. Y hay gente que está tan confundida, que creen que el Espíritu Santo tiene que manifestar de esa forma, que lo señala muy bien John MacArthur en su libro, Fuego Extraño, cuando habla de beauty, ¿verdad? Sí, es como se llama. Hay un fuego extraño que ellos hicieron. Bueno, así sucede en muchas iglesias. En este momento, en más de una congregación en el mundo, se está repartiendo Lamentablemente. un fuego extraño y un Sí. falso ministerio del Espíritu. Sí, y eso es triste. Hermano, pastor. Una pequeña acotación. Me parece a mí que la enseñanza que el pastor Wilmer está impartiendo sobre el Espíritu Santo es una de las más necesarias que la iglesia cristiana evangélica necesita escuchar. Sí. Porque como decía Jorge, se ha distorsionado. Demasiado. Y para reforzar lo que vamos diciendo, vayamos a Romanos capítulo 8, donde habla muchísimo del Espíritu Santo. Y vamos a ver rápidamente cómo Él nos santifica, intercede. Y el último punto, que aún no se ha dicho, el Espíritu Santo es el que nos va a dar cuerpos glorificados. El Espíritu Santo nos va a glorificar. Lo vamos a ver con Romanos 8:11, pero vayamos en orden en Romanos. Tú puedes estudiar esto más a fondo, vas a rescatar más. 8:5 dice, en cuanto a nos santifica, en cuanto a la santificación, dice, porque los que son de la carne piensan en la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas, ¿de qué? Del Espíritu. El Espíritu Santo hace que nosotros, nuestra mente, piense diferente. ¿Ok? Verso 13 también dice lo mismo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, ¿qué hacemos? Hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Una de las obras de la carne que más nos mete en pecados y problemas es la lengua, ¿cierto? Nos mete en problemas y está ahí en pecado, la lengua. Y hablando del mal uso y mala enseñanza del Espíritu Santo, lamentablemente muchos creen que el Espíritu Santo hace que las personas hablen disque en lenguas, lo cual es puro balbuceo, ¿verdad? Hay un documental, que no sé si estará en YouTube todavía, donde una persona se da la tarea de escuchar un culto pentecostal de estos
fuegos extraños, ¿verdad?, que había en Europa. Entonces ellos dicen que empieza el pastor a hablar en lenguas y había un intérprete. En el balbuceo del pastor, el que está haciendo el documental, dice, escuchen esta parte, y él hace que se reproduzca un poquito despacito, y en el balbuceo del pastor, el pastor dice, Satan, take my money. Satanás, toma mi dinero. Es en Europa. Y en el balbuceo se escucha. El que está traduciendo, dice cosas bonitas. Dios, te alabamos. Y es que está traduciendo. Pero que había ahí un ministro legítimo de Satanás bendiciendo el dinero para que fuese usado para Satanás y sus demonios. Un documental. No sé si estará en YouTube o si se podrá ver. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, había gente de todos los confines alrededor de Jerusalén, y ahí lo que se produjo voy a sonar pedante con dos palabras que son necesarias, ahí lo que se produjo fue una xenoglosa. Lo que se produjo fue que la gente habló de los idiomas que hablaban alrededor de Jerusalén, de todos los confines, alrededor de. Lo que hoy en día se hace no es una xenoglosa, porque ya yo soy cesacionista, esa aplicación del Espíritu Santo ya ese don. Lo que sucede hoy se llaman glosolarias. La glosolaria es un revoltijo, una galimatía que nadie entiende qué es. Es un revoltijo con dulce. Entonces, una cosa fue la xenoglosa, que sucedió en Pentecostés, y hoy esas galimatías y ese montón de lenguaje extraño que la gente se impresiona. Inclusive a uno le dice, yo tenía un pastor que me daba clases entre semana, que me decía que si yo no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. Pero Sí, eso es lo que se escucha. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Pero lamentablemente la gente no se va a la Biblia y cuestiona ese dicho. Lo que el Espíritu Santo hace, según el texto que estamos leyendo, el verso 3, es que la obra de la carne, y muchas veces se manifiesta con nuestra lengua, el Espíritu Santo más bien nos hace controlar la lengua, no tirar balbuceos. Eso no es bíblico. Jesús nunca lo hizo, los apóstoles nunca lo hicieron, y aquí ya se ha explicado, Hechos 2, por qué fueron esos dones dados en ese contexto histórico para esa gente específicamente, y por qué fue el cumplimiento de una profecía dada en Joel. Ahora, el Espíritu Santo entonces hace esto en el verdadero creyente. Controla al Espíritu Santo, controla la lengua, perdón, y todas las obras de la carne. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede controlar la carne, ¿verdad? Tiene gracia común, pero no gracia salvífica. Intercede por su iglesia, Romanos 8, igual, 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pregunto, ¿cuántos acá se constituyen débiles? Levante la mano. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que más necesitamos en nuestra vida? La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice entonces el verso 27, nos ayuda nuestra habilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Es que hasta en la oración. Muchas veces no sabemos orar, y los discípulos le dieron a Jesús, enséñanos a orar. El Espíritu Santo nos ayuda a aprender a orar. Yo estoy aprendiendo a orar todavía. Y el Espíritu Santo nos sigue ayudando. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Perdón. cuando dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que es otra operación, ¿qué entiende usted por eso? Gemidos indecibles. Sí. Taxista. Sí. El taxista, sí. Me llama la atención que el texto dice, primero que todo, ¿verdad? Entendiendo nuestra cultura evangélica, llegaron a ese texto para decir, ¿ves? El Espíritu Santo produce en las personas gemidos indecibles. Sí. No, lo que el texto dice es que es el Espíritu Santo, no yo, no la persona, el que hace esos gemidos y son
decir, no lo podemos escuchar nosotros, no lo podemos percibir nosotros. Es el Espíritu Santo hablando con el Padre o con Jesús en ese sentido también. Ellos, como Trinidad, intercediendo por mí en mi situación. Yo no sé qué pedir, y simplemente pudiera decir, Espíritu Santo, intercede por mí ante el Señor, porque en esta situación no sé qué pedir. Y dice el texto que la obra del Espíritu Santo es interceder por mí en esta situación que tengo, con gemidos que no se pueden decir, la palabra es indecible, que yo no percibo. Entonces, el texto no está diciendo que yo hago los gemidos indecibles, es el Espíritu Santo. Y no tiene nada que ver con que yo los perciba, es Él y las otras dos personas de la Trinidad conversando a mi favor. Amén. No son balbuceos. Dice Joel Vicky, los gemidos que Él hace por nosotros no son irracionales. Buenísimo. No son irracionales como el balbuceo, sino que se pueden expresar plenamente en palabras. 2 Corintios 9:15, 1 de Pedro 1:8. Dios Padre mira a prueba estos deseos que el Espíritu produce en nosotros en conformidad a su voluntad. En palabras, lo mismo que está diciendo el hermano pastor. Palabras de Joel Vicky. Buenísimo ese llevarnos ahí, hermano. No lo sabemos, dice el texto, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Es Dios, ¿verdad? Quien escudriña el corazón. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Por eso oramos, Señor, hágase tu voluntad. Y no como otros oran, Señor, tienes que hacer mi voluntad. Y yo declaro, y yo decreto, y yo ordeno, y así va a ser. Y tú tienes que hacer lo que nosotros pedimos. Totalmente opuesto al Señor con un corazón humilde y decir, Señor, tú eres soberano, todo se va a hacer conforme a tu voluntad. Ayúdame a mí a aceptar tu voluntad, porque tu voluntad se hace, sí o sí. Bien, intercede por su iglesia y nos da cuerpos glorificados. 8:11, Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, ojo, una de las operaciones también de él estuvo activo en la resurrección de Cristo, junto con toda la Trinidad, del que levantó a Jesús de los muertos, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, cuando Cristo venga, va a ser en ese momento, cuando Cristo regrese, que todos los cuerpos de los santos van a ser finalmente ya glorificados. Dios nos va a dar cuerpos nuevos. Finalmente tendremos cuerpos donde el pecado ya no more en nosotros. ¿Sabe algo maravilloso que nos dice ahora sí la confesión, el catecismo? Vamos a ir al catecismo. Nada más, antes de ir al catecismo, Romanos 8:9, me encanta esta cita, porque dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esa cita es importante, porque nos ayuda a discernir cuando alguien dice, yo soy cristiano, en serio, y no te quieres congregar. No es que el Espíritu Santo que está en ti supuestamente te va a hacer vivir conforme al Espíritu. Si no te quieres congregar, de ahí no pasas. La Biblia dice que no tienes el Espíritu. Si no quieres evangelizar, si no quieres hablar de Cristo, si no quieres orar, si no quieres estudiar la Biblia, si no pones tus finanzas, aquí no pedimos plata, pero la plata, como lo estamos viendo los miércoles, es una expresión externa de mi condición interna. ¿Cómo administramos el dinero? Ya un cristiano ya no ve igual el dinero, no ve igual. Y también la palabra dice que el Espíritu testifica a los espíritus que somos hijos de Dios. Y el Espíritu testifica a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios, por supuesto. Y como hijo de Dios debo obedecer a Dios y sujetarme a la palabra. Sí, acá lo que yo quería decir, que dije que solo escrito es muy sencillo, que el Espíritu Santo me manifiesta a mí una evidencia real de que Cristo vive en mí bajo el entendimiento del Evangelio y toda su obra en la cruz, y ahí es donde uno empieza
Amén. terminan en glorificación del cuerpo. Amén. Ahora sí, lo que hemos visto, aterricémoslo, ¿verdad?, en el catecismo. ¿Qué crees del Espíritu Santo? Ya no tenemos que ver las citas, las puedes estudiar en casa. Número 1, que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, no es un Dios, no es una fuerza, no es un poder, es una persona. Él es Dios, una misma esencia con Dios Padre y Dios Hijo, nuestro Dios Trino. También, ¿para qué? Por la verdadera fe, porque hay una falsa fe. Hay gente que cree creer, pero no cree. En su corazón no cree. Pero si tiene la verdadera fe, el Espíritu Santo dice, me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Los beneficios de la redención. En Cristo Jesús somos coherederos con Cristo. Ya estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Vamos a ser resucitados, glorificados. Ya estamos en el paraíso, en una relación correcta con el Padre. Ahora, con todos sus beneficios, ¿qué pasa? Me consuele y quede conmigo eternamente. Ojo este último punto. El Espíritu Santo nos consuela, Él es nuestro abogado también. Pero qué lindo es saber que el Espíritu Santo nunca, nunca, nunca me va a abandonar. Nunca me va a abandonar. Y cuando hablo nunca, no solamente piense en esta esfera terrenal. Cuando vayamos y entremos a la eternidad, en ese cuerpo glorificado, vamos a ser totalmente llenos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo nos tiene y no nos va a soltar jamás. Aún en la eternidad está en nosotros. Las arras de nuestra salvación, el sello que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, si alguien es de Cristo, está en una santificación posicional, progresiva, ¿verdad? Y sabemos quién es el Espíritu Santo y cuánto lo necesitamos en nuestra vida, cuánto debemos darle gracias a Dios por su Espíritu Santo. Hermanos, es un milagro y es un don maravilloso que el Espíritu Santo esté morando en pecadores como usted y como yo. Por lo tanto, como una aplicación final, en Efesios capítulo 5, ahora sí que hemos repasado un poquito, porque eso es apenas una pincelada de lo que se puede decir del Espíritu Santo. Si usted y yo vamos a Efesios y entramos al capítulo 5, en el verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y pastor, ¿cómo me lleno el Espíritu Santo? ¿Cómo te llenas de licor? ¿Cómo te emborrachas? Copa tras copa, tras copa, tras copa, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo usted no se va a embriagar como lo hacen en las iglesias de estas donde hay fuego extraño. La oración, lectura bíblica, confesión de pecados, alabanzas, y ahí pasamos llenos del Espíritu Santo. Los medios de gracia, venir a la iglesia, los medios de gracia, ¿verdad? Constantemente. Tú puedes hoy acostarte lleno del Espíritu Santo, pero mañana a la mañana empezamos de nuevo. Oración, lectura bíblica, estudio bíblico, devocional, alabanzas. Perdón, hermano, primero hermano, pastor. Me llama la atención cómo muchas personas hablan de la llenura del Espíritu Santo, pero desconectan el texto de su contexto, porque en ese contexto
Por eso, cuando alguien pide membresía, a quien preguntamos si esa persona tiene el Espíritu Santo, o sea, es salvo, es a la familia. Porque es la familia la que ve, mira, ese hombre sí es pecador, todavía tiene defectos, pero ya no es el mismo, pero el trato ya no es igual, pero, o sea, hay un antes y un después. Y sigue diciendo ahí, hablando el 19, entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien lleno del Espíritu Santo cada vez se queja menos y da más gracias. Eso es un pecado respetable, hermano. ¿Cuánto nos quejamos nosotros? Y esto y lo otro, demos gracias, demos más gracias y alabemos más a Dios. En el contexto, alguien lleno entonces del Espíritu Santo se pasa haciendo estas cosas, como dice el hermano pastor, en casa, también en el trabajo, en donde estamos. Hermano Olger, para terminar. Si nos pudieras ampliar un poquito más el concepto de llenura del Espíritu Santo y relacionarlo con Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo. Le queda de tarea hacerlo usted y compartirlo en el WhatsApp, porque se nos fue el tiempo. Sí, pues ya son las 10:15, y ahí, si nos vamos ahí... Por eso les decía, esto es una pinceladita, hermanos. De estos le podemos sacar aún más cosas. Nada más primero cierro con 1 Juan, ahí está la pantalla, 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esos 3 son uno. Oramos. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y misericordias. Tú eres grandioso. Yo no entiendo, nunca lo haré, Señor, creo, cómo es que usted, Señor, nos ha dado a tu Espíritu Santo. Es maravilloso, Señor, pensar, saber y sentir que tu Espíritu Santo vive en nosotros, está en nosotros. Mi Dios, yo te quiero pedir perdón porque muchas veces le hemos contristado, sin darnos cuenta incluso, con pecados respetables, como ser malagradecidos. Señor, es que cuando vemos tu santidad y nos vemos a nosotros, Señor, cuán pecadores aún seguimos siendo. Inconscientemente, Señor, muchas veces pecamos y no nos estamos dando cuenta que estamos apagando el Espíritu Santo. Ayúdanos a que podamos ser, Señor, con esa gracia salvífica, una iglesia llena de verdad de tu Espíritu Santo, una iglesia que confiesa a Jesús, una iglesia que alaba con su corazón, una iglesia que vive el cristianismo en casa, en el trabajo, en la sociedad. Una iglesia transparente. Ayúdanos, que abunde tu gracia en nosotros. Oh mi Señor, no quites de tu gracia, que esa gracia abunde aún más y más y más en el amor mutuo, en tolerarnos y amarnos y respetarnos mutuamente como iglesia. Como se ha predicado ya, Señor, la iglesia es un conjunto de personas de diferentes culturas o trasfondos culturales, de diferentes contextos familiares, diferentes personalidades, diferentes caracteres, que están aprendiendo a amarse y a convivir mientras peregrinamos acá, porque eso lo haremos de una manera perfecta en el cielo. Concédenos ser esa iglesia que de verdad, de manera escritural, comprende las operaciones del Espíritu Santo y que las vive, sobre todo en el testimonio de la iglesia. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de aquellas iglesias que no comprenden estas verdades y más bien, Señor, han puesto en ridículo la obra del Espíritu Santo. Señor, el nivel de apostasía de algunas ha llegado a tal punto que yo sé
que esa es una de las razones por las cuales la última copa de la ira será derramada, por tanta apostasía y por tanto mal que le han hecho estas iglesias al verdadero cristianismo. Y por culpa de ellas, muchos no quieren poner un solo pie en una iglesia cristiana, porque lamentablemente el ser humano piensa que todas son iguales, cuando no lo es así. Concédenos ser diferente, concédenos ser una iglesia que, para la gloria y alabanza suya, puede, Señor, siempre, con limpia conciencia, alabarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús oramos, oh Dios. Amén y amén. Mis hermanos, hay un refrigerio, hay cafecito, por ahí hay una repostería, por si alguien quiere pellizcar ahí un poquito de repostería. Y ahorita regresamos, hermanos, en 15 minutos para el culto.